Tres personas dicen en nombre del pueblo soberano y por autoridad de la ley, declaro la culpabilidad de Pedro Pablo Gómez por infringir el artículo tal del Código Penal Literal. Y le doy 19 años, asunto de violación. ¿Se dan cuenta del poder que tenemos los seres humanos? ¿A través de qué? El Estado. Es decir, el Estado en un momento determinado, se hicieron las normas, pero las normas se hacen ¿para qué? Definitivamente para que sean cumplidas. Pero en el trayecto de la vida, pueden haber muchas cosas. Que como al fiscal de pronto no acusó, se abstuvo habiendo elementos, un juez tuvo los elementos, no llamó a juicio, un tribunal de repente escuchó todo y dice declara inocencia. Todo puede pasar, porque todo está en manos de ¿quiénes? De los seres humanos. Entonces, todas estas circunstancias pasan todos los días. Solo mi unidad recibe mi fiscalía alrededor de 8 a 10 denuncias diarias, solo la mía, son 3 resoluciones rápidas por delitos menores. Hurtos, robos, daño a bien ajeno, intimidación, amenazas, ese tipo de cosas. Multiplicado por 3, son 30 resoluciones rápidas. Y las de patrimonio son 3 más, que son delitos un poquito más fuertes. Bueno, yo he pasado por todo. Estuve en delincuencia organizada 8 años, investigando drogas, armas, etc. Estuve en tránsito, investigando delitos de tránsito. Estuve en administración pública, delitos de corrupción, peculado, provecho, enriquecimiento ilícito, etc. También unos 2 o 3 años. He estado en Cantón, estuve por Guano, estuve 2 años y 7 meses en Guano, y actualmente estoy 1 año, 2 meses en soluciones rápidas. Entonces he estado en algunas unidades. Decía, unos 30 casos de soluciones rápidas y unos 30 casos de patrimonio que son delitos ya con fuerza en las personas. Estamos hablando de 60, 50 casos diarios en Riobamba. Entonces, no es que se decía que era una ciudad pacífica, tranquila, linda, hermosa, preciosa. Correcto, así era. Pero han cambiado los tiempos. Entonces, ustedes se van a enfrentar a muchas circunstancias. Ustedes van a ser agentes civiles, agentes de control municipal. Perfecto. Bien. Ustedes van a tener que conocer la normativa municipal. Señores abogados, ya estará indicando cómo es el COTAC. Yo más manejo asuntos penales, últimamente ya 16 años metido en el asunto penal, pero por la cátedra universitaria casi estaba en la mayoría de leyes. Pero bien, van a estar enfrentando a muchas circunstancias, pero para que salgamos bien, para que el día de mañana ustedes continúen pensando en que están haciendo el trabajo bien y que van a salir por esa puerta ancha en cualquier rato de la institución. ¿Cómo tienen que hacer las cosas? Bien, por supuesto, conforme al derecho, conforme a la ley. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Estudiar, prepararse, etc. Preguntar, porque no sabemos todo. ¿Ya? Y con eso, cualquier momento, no tenemos un desagravio, es decir, que nos digan que nos van a seguir un proceso administrativo, que nos van a sacar de la institución. Es penoso, pero hay ciertas cosas que a veces suceden en la vida. A un compañero la semana pasada lo destituyeron. ¿Por qué lo destituyeron? Porque por broma le dijo, la compañera tiene su nombre. Le siguieron un sumario administrativo y está también siguiendo el proceso penal. En el sumario administrativo, ¿se dan cuenta? Esa fue la causa.
Está afuera, 20 años en la institución. 20 años en la institución. Y aquí tenemos que pudo haber sido broma, que no le gustó a la compañera que fue de mal gusto, que no se siguió el código de ética, ¿no es cierto? Moral, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo digo que no soy un santo, pero sí me puedo parar en cualquier lado a conversar. 30 años de catedrático, 16 años como fiscal, 30 años de abogado, etc. Pero lo importante es que cuando uno está con la conciencia tranquila, hace las cosas bien, camina por donde sea, con la frente en alto. Entonces, van a haber circunstancias que puedan ustedes, inclusive en algún momento también, ponerse a pensar entre sí y no. Porque hay unos delitos que se llaman cohecho. Es decir, una persona viene y le quiere dar sus 20, sus 30, sus 50. Y si ustedes reciben, ya pueden estar dentro de un delito que les puede acarrear consecuencias jurídicas. O ustedes también pueden decir, ¿saben qué? Yo ya hago esto, pero no quieren. ¿Qué delito es ese? Eso se llama concusión. Cohecho cuando el de afuera le da. Concusión cuando el funcionario pide. O un delito de tráfico de influencia. O un delito de enriquecimiento ilícito. Es decir, ustedes entran con un patrimonio de unos $10,000 y terminan con 1 millón. Sin el año. Si hay una candidata asambleísta por el Azuay que dice que hace unos 3 o 4 años declaró $8,000 y después de haber sido asesora algo así de recuperación o de la prefectura, termina con un patrimonio de $30 millones. Imagínense. Entonces, van a haber ese tipo de inquietudes en el trayecto de la vida. Y ahí sí tenemos que ponderar. Soy honesto y continúo con mi honestidad para que mis hijos y mis nietos y las futuras generaciones y la sociedad digan: este fue un excelente funcionario. O me voy al lado tal vez de algunos mugrosos dólares que me puede llevar al colapso, ¿no es cierto? Y decir: este fue un corrupto, sinvergüenza, etcétera, etcétera, lo que se escucha. Entonces, como estamos en este mundo, vamos a tener ese tipo de, posiblemente, influencias, posiblemente circunstancias. Ya depende de ustedes. Ya depende de ustedes. El derecho penal nace con la religión. Ustedes saben que hay 10 mandamientos: católicos, apostólicos, romanos, sintojanos y chicoracenses. 10 mandamientos. 5 son penales y 5 son cristianos. Los penales son: no robar, no mentir, no mentir, porque estamos en perjurio, ¿ya? Amar a Dios sobre todas las cosas es religioso, ¿no es cierto? Luego de eso vino el código de Hammurabi. Estamos hablando de los 1700, etc. A donde decía: ojo por ojo, ya. Se robaba una gallina, robaba con la mano derecha era arrancada. Si hacía una violación, era descuartizado. ¿Cómo lo descuartizaban? Lo cogían de las manos y lo amarraban a hacer un caballo. Y lo cogían de los pies y lo amarraban con otro caballo. Un caballo tiraba para allá y el otro tiraba para acá. Hasta que lo desmembraban. Así eran las penas. Así eran las penas en la antigüedad. Lean el libro de Cesare Beccaria, el libro del delito y las penas, y ahí empezó la constitucionalización del derecho penal. Es decir, el derecho penal, que era agresivo, era fuerte, era duro, que inclusive eran quemados con óxido, eran despeñados en una peña, eran descuartizados, les cortaban el brazo, les cortaban las piernas, etc. Depende del tipo penal que había, y por pendejada. ¿Sí saben quién fue Víctor Hugo?
El que escribió el libro Los Miserables. Anótenselo luego, bájenselo y léanlo. Víctor Hugo, Los Miserables. Ahí todo ahora está en Google, todo está en Google, ¿ya? ¿Qué dice Víctor Hugo? ¿Por qué escribió el libro Los Miserables? Escribió el libro Los Miserables porque un ciudadano se robó una migaja de pan de una panadería para darles de comer a unos sobrinos que no han comido días. Y lo castigaron a 19 años. Por un pan. Así eran las penas en la antigüedad. Así eran las penas en la antigüedad. Viene Cesare Beccaria y escribe el libro del delito de las penas. Y dice, no, no está bien. No está bien que se castigue a una persona por una pendejada a tantos años, o le corten el brazo, o le corten las piernas, o lo maten. Acuérdense que alguien que cometió un adulterio era muerto ¿a qué? A pedradas. Ahora pudieran todos. A pedradas. Y cuando Jesucristo lo encontró, le dijo a alguien, un sapo, le dijo, mira, la matamos. ¿Por qué? Porque esta cometió adulterio. La apedreamos. ¿Qué les dijo? No tiene el pecado que votan. Nadie votó, porque éramos humanos y también se pegaban cualquier cosita por ahí con los apóstoles. ¿No es cierto? Nadie votó la primera vez. ¿Por qué? Porque tenían pecado. Entonces así eran muertos. Hoy el adulterio ya no es. Ya salió de la normativa penal. Salió de la normativa penal. Bien, muchos actos que antes eran religiosos eran penales, ahora siguen siendo religiosos, ahora son de carácter moral. ¿No es cierto? De carácter moral. Bien, así a través del tiempo se fue normalizando la ley y vinieron algunas ventajas, muchas ventajas, que posiblemente se excedió el Parlamento, la Asamblea o inclusive los tratados de derechos humanos. ¿Se excedieron en qué? En que el delincuente tenga muchos derechos. Ahí va. Muchos beneficios, muchos derechos. Es decir, aparecieron normas más facilitadoras de las personas que cometían los actos delictuales. Entonces, nacieron principios jurídicos que se incorporaron en las normativas. Y también se introdujeron instituciones normativas que pueden ser revolucionarias en el campo del derecho penal, pero que posiblemente, haciendo un balance, a veces pudieron haber perjudicado a la sociedad también. Porque ¿qué nace? La suspensión condicional de la pena. Cuando yo empecé a ejercer el derecho, se suspendía la pena en delitos que tenían una pena máxima de 6 meses. Pero hoy, de acuerdo al artículo 630 del COIP, la pena se puede suspender en delitos hasta 5 años de privación de libertad, excepto los que dicen la misma norma. Entonces, ¿qué dice? Cometer un delito de hurto, voy a la audiencia y el abogado dice, ya está sentenciado. Y el abogado dice, señor juez, solicito que señale día y hora para que se suspenda la pena. Tiene que cumplir unos requisitos y ya suspendida la pena. También nació en el artículo 195 de la Constitución y en el artículo 410, 411, 412 y 413 nació el principio de oportunidad. Nace el principio de oportunidad. ¿Qué le dice el Estado? Que las personas se pueden acoger al principio de oportunidad en delitos que sean hasta 5 años. En delitos que, lógicamente, que no tienen que ver delitos sexuales, delitos que tengan que ver con la seguridad del Estado, etc. Ahí lo dice la ley, claramente. En todo el resto se pueden acoger al principio de oportunidad. ¿Qué es el principio de oportunidad? Que el juez extingue la pena y esa persona que es afectada puede activar una vía civil. ¿Por qué hace el derecho
se hizo así. Porque dice la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, hablan de que definitivamente el derecho penal es de última ratio. Es decir, que se debe activar cualquier otro tipo de cosas antes que activar el derecho penal. Y eso nos ha hecho mal también. Porque, si bien es cierto, alguien sale con la suspensión de la pena, alguien sale con el principio de oportunidad, y de repente estamos en un juicio, en un proceso flagrante. Tenemos evidencias, tenemos el arma, tenemos la droga, etcétera, etcétera. De acuerdo a la normativa, Fiscalía fundamenta el pedido de prisión preventiva. A eso vamos. 534 del Código Orgánico Integral Penal. Y pido la prisión preventiva para que esa persona que acaba de cometer un delito y que voy a una audiencia dentro de 24 horas, por lo menos esté unos días. La mayoría de jueces, ¿qué dicen? Fiscalía no fundamentó y se lavan las manos. Son hermosos para lavarse las manos y para echarle la culpa al fiscal. Y le dan medidas sustitutivas y el sinvergüenza a la calle. Y posiblemente en otra redada, después de 2 o 3 días, otra vez. Entonces, este es en realidad el problema que tenemos en la sociedad. Ya habíamos visto desde un marco de la antigüedad cómo eran las leyes, eran fuertes, demasiado fuertes, pero cómo en la actualidad se fueron esas leyes transformando para muchos beneficios. Y lógicamente, la sociedad, ¿qué le pasa? Va siendo o quedando desamparada en muchas de las veces. ¿Y qué dice el presidente? ¿Qué dice la ministra de gobierno? Pues se sienten incapaces, se sienten dolidos, y es así. Yo he pasado esas circunstancias. He salido después de la audiencia cuando yo pues a veces me tiraba culpa a mí diciendo que no le he fundamentado. Cuando me he pasado hasta 1 hora fundamentándole. ¿Cómo le fundamento a la prisión preventiva? Primero, con el artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal. Que el delito pase de 1 año. Que esta persona no aparece dentro de las 24 horas, que tenga un arraigo social, familiar, nadie. Porque de repente una persona en la costa se quede en un hotel. ¿Qué garantía tengo de que esa persona comparezca a juicio después? Le presento los documentos de mi verdad. Presento todo lo que pude haber recabado en 24 horas, porque ese también es un problema. 24 horas es cortísimo. Si hay que trabajar en la noche, hay que trabajar en la noche. Si el perito de criminalística tiene que hacerme el informe de reconocimiento, el informe de avalúo, lo que vale la cosa que se sustrajo, porque todo eso tenemos que probar, para ver si es delito o es contravención, etc. Si todo eso tengo que probar. Y de fundamento con lo que dice el Consejo Consultivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tengo que demostrarle al juez que se cumplan los principios de proporcionalidad, necesidad, legalidad, y por último les digo al juez: señor juez, hay un principio que está en la normativa internacional, por no decirle para que no diga que son muy alabanciosos, o está en mi libro de principios constitucionales. Yo tengo una colección de 3 libros: principios constitucionales y legales y su aplicabilidad en el ámbito penal y constitucional. Pero el primer libro es este bueno. Ahí está el principio de razonabilidad, para que el juez, con su razonabilidad y lo que entendió de lo que se dijo en la audiencia, diga que es necesario que esta persona se quede por lo menos unos días. Al final de la resolución, campantes y dicen: el señor fiscal no fundamentó de legal y debida forma
En su defecto se le dan medidas cautelares. Y lo dice duro y la policía está ahí. Los que aprendieron. La policía, ojo al fiscal. ¿Qué le faltó al fiscal? ¿Qué hizo el fiscal? Con mi caso, 30 años de abogado, 16 años como fiscal, no le voy a poder fundamentar, pues una cosa preventiva. ¿No es cierto? Pero así lo hace. Así lo hace. Y así me ha pasado. Esas cosas también les van a suceder a ustedes. Que ahí uno se ve impotente. Se pone a pensar. ¿Por qué ha venido pues? ¿Qué ha venido? ¿Será que el abogado de otra parte porque se hay unos abogados bien muchos? Bien muchos. Hay algunos que inclusive hay una por ahí que dice que ya pertenece a un grupo de dos. Que ya se pueden imaginar, ya está dentro de la delincuencia organizada, dentro de ellos. No sé qué pase y de repente uno se queda loco con esas resoluciones. Pero eso nosotros lo vivimos a diario. A diario. Y a veces hay lo contrario. En casos chivos que no tienen ningún tipo de cosas, se quedó con una fundamentación chiva, se quedó. Y cuando ya dan la prisión preventiva, cuando ya es evidente, cuando ya hubieron 2 o 3 asesinados, ¿ya? Cuando hubo terrorismo, etcétera, etcétera, cuando la prensa está afuera, cuando ya un ministerio desde Quito está llamando, etcétera, ahí sí. Ahí dice el señor fiscal fundamentó de legal y medida alguna. Pero los delitos menores, esos los delitos que todos los días les roban a las casas, que ustedes sí se están pasando su domicilio y que regresan del trabajo, ya no encuentran televisor, ya no encuentran computadora, ya no encuentran los cilindros de gas. No es un perjuicio. Sí, por supuesto que es un perjuicio. Y los toman como cosa que no fuera perjuicio. Los toman de cosa que era, no. Estos son simples. El perjuicio es cuando matan, cuando violan ahí. Entonces, le hemos dado mucha fuerza a la democracia. Mucha fuerza. Ahí tenemos que luchar fuerte. Y estamos a punto de unas nuevas elecciones. Depende de que ustedes también digan por dónde se está luchando y qué podemos hacer por mejorar el sistema. Porque de nosotros depende eso. De quiénes ponemos y a quienes realmente pensamos que se va a luchar o a quienes realmente le estamos incentivando más bien para que se sigan en la delincuencia. Bien. Ya con esta introducción, ya con esta pequeña introducción, todavía no he entrado en materia. ¿Por qué? Son 3 horas. Me dijeron de 8 a 11. Ya se puede imaginar. Entonces tengo que hacer una introducción más o menos. Bien. Primero vamos a ver el marco penal. Cuando hablamos del marco penal, vamos a ver el artículo 32. En el Código Orgánico Integral Penal nos habla del estado de necesidad. Eso no se refiere a ustedes, chicos, si estamos necesitados, por si acaso. Es el estado de necesidad cuando se debe operar para que se cometa un delito, por el estado de necesidad. Es decir, que por ese estado puedo yo justificar una exclusión, supuestamente, de una antijuricidad. Me explico. La antijuricidad es un delito de asesinato. Esa es una antijuricidad. O un delito de homicidio. Pero al yo matar en una circunstancia de necesidad, me excluye de esa responsabilidad penal. ¿De Estado?
me excluye. ¿Ya? Pero lógico que tenemos que eso también probar. Yo no puedo decir, ya, el Señor me atacó con una vara, pero yo cogí un rifle y le di un botón de tiro. Ahí estamos hablando ya de otra cosa. Ahí estamos hablando de acuerdo a la doctrina de excesos de legítima defensa. Es otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice la ley? Vámonos por partes. Dice que existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión o daño a otra. Pero siempre que concurran los siguientes requisitos. Es decir, yo estoy protegiendo el derecho mío, mi vida, o el derecho de otra persona, que puede ser mi hermano, mi hijo, mi mujer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí se activa este principio del estado de necesidad, porque vamos a ver lo que es legítima defensa después, los excesos de legítima defensa, etcétera. Pero tenemos que entender la normativa y ver hasta dónde podemos actuar, si hay legítima defensa o si hay estado de necesidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el legislador referente al estado de necesidad? Primero, que el derecho protegido esté en real y actual peligro. ¿Cuál es el derecho protegido si me van a matar? La vida. Todo el Código Orgánico Integral Penal está protegiendo derechos. Si me roban o si van a robar mi domicilio, ¿cuál es el derecho protegido? La propiedad. Si me ponen en las redes sociales desnudo y me mandan un poco de cosas ahí, ¿cuál es el derecho protegido? La privacidad, la intimidad. Entonces, cada uno de los tipos penales que se encuentran consagrados en la normativa están cuidando un derecho protegido. El primer mandamiento, para que haya estado de necesidad, el derecho protegido está en actual y real peligro. Estoy peligrando. A ver, ustedes van por una calle medio oscura, que no tiene salida a otro lado, y unas dos personas lo siguen. Es a las 10, 11 de la noche, lo están siguiendo. Usted regresa a ver a todos lados, no hay nada. Y se les van acercando. Piensan que les van a robar, o les van a violar, a matar, ¿no es cierto? A secuestrar. Usted está solo, está botado. Pero ustedes regresan a ver al piso y ven una piedra que la pueden utilizar. Y les da esa fortaleza, su mismo cuerpo les da esa fortaleza para protegerse. Cogen la piedra, cogen el arco y lo matan a todos. ¿Cumplieron con el estado de necesidad? No se sabía lo que iba a pasar, no sabíamos lo que iba a pasar. Por eso les digo, no sabía, primero no sabía que eran delitos. La otra es si tenía arma o no tenía arma. Puede ser distinto, ¿no es cierto? Que, a ver, ahí, ¿qué nos dice los tratadistas? ¿Qué nos dice la doctrina? Porque no nos explica mal la ley. La ley me dice que el derecho protegido esté en actual y real peligro. Mi derecho a la vida, mi derecho que puede ser a la propiedad,
Pero veamos las consecuencias, si lo siguieron, si trataron de cogerlo, lo que sea, para que puedan justificar el estado de necesidad. Porque ese es el problema. Si no justificamos en un proceso, se cae. Si no justificamos, ¿cómo se justifica? Con las pruebas. Lógicamente que habría que hacer una pericia psicológica, una pericia antropológica, una cantidad de circunstancias, un entorno social, para que pueda justificarse. Pero esta persona no puede ser un funcionario, puede ser cualquier ciudadano. Yo aquí le pongo es para cualquier ciudadano. ¿Ya? Y tenemos que lograr convencer al tribunal, o primero a un juez para que llame a juicio, y luego a un tribunal, de que realmente actúe en el estado de necesidad. ¿Cierto? Porque mi derecho a la vida o a mi propiedad estaba en peligro. Estaba en peligro. Entonces, es ahí cuando los jueces, bueno, ya se acabó la sana crítica. En el derecho penal hubo la sana crítica durante cientos de años. Ahora dice, ya no hay sana crítica. Ahora el juez tiene que actuar en base de y antes actuaba, eso creo a lo mejor que pudo haber pasado, ¿no es cierto? Y las jueces terminaban diciendo su resolución, que en sana crítica condenaban o en sana crítica absolvían. ¿No es cierto? Entonces, todos tenemos también nuestros instintos, ¿no es cierto? Y cómo podemos actuar en un momento determinado. Unos más fuerte, otros menos, o otra persona definitivamente se queda paralizada. Se queda paralizada. Yo ejercí la profesión 14 años en la función pública, el ejercicio en Zamora Chinchipe. Antes de ir para acá, yo trabajé en la provincia de Zamora Chinchipe. ¿Alguien conoce la provincia de allá? Yo soy de Loja, pero de Loja a Zamora hay 60 kilómetros. Entonces, muchos lojanos ejercíamos en él. Me tocó defender a un señor que se encontró en un canal de riego con el marido de la música. Pero el marido de la música sabía que malo. Entonces, mi cliente era el amante de la señora, y el otro le empieza a reclamar. Pero el otro estaba con un machete de este, ellos le llaman, por ahí le llaman garantizado. Garantizado, y andan a traer aquí. Entonces, se lo encuentra sobre peligro, caso mismo. Entonces, el señor no estuvo que oye que yo estaba con mi mujer, nada. Saca el garantizado, saca el machete y se le lanza. Y le corta el brazo. En el brazo, esta parte de aquí, si ustedes se hacen así, están todos los. Todo. Es decir, él después se quedó con el brazo así. Como Pablo Santos también, así se ve. Pero mi cliente, como él no tenía machete y había sido zurdo, avanza a agacharse con el pie. Y de pedazo le da en la cabeza. Y le hace una conmoción cerebral que lo mandó como 3 o 4 meses en estado de coma. Entonces, los dos se denunciaron. El uno por las lesiones que fueron graves, que pasaban de 90 días, que el brazo quedó inmóvil, no le pudieron coger bien los tendones. Y el otro que volvió después de 3 meses del estado 20. A ver,
¿Qué pasaría ahí? A ver. ¿Cómo actuó? ¿En estado de necesidad o legítima defensa? Vamos. A ver. Los dos. Ya. Yo pienso que en estado de necesidad porque estaba, digamos, no estaba en iguales condiciones. No estaba en iguales condiciones. Sí, no estaba en iguales condiciones. Imagínense, eso ocurre. Eso ocurre. En la vida real eso ocurre. Eso ocurrió en un caso conmigo. Yo lo saqué avante. A mi cliente lo saqué avante totalmente. Ahí saqué toda la doctrina, la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Mi cliente era el que fue lo otro era moral. La moral. El asunto no tenía nada que ver ya. El otro podía haber planteado un divorcio, una separación, etcétera, etcétera, pero no actuar como actuó, es decir, el señor metió el brazo, se lo al machete y posiblemente pasaba a otras partes del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, estas circunstancias que suceden a diario, a veces en el Ecuador, en cualquier parte del Ecuador, hay que probarlos en los juzgados y tribunales para salir avante del caso. ¿Qué puede ser, lógicamente, en el campo de ustedes, en el campo que se van a enfrentar? Pueden haber circunstancias que pueden llegar a ese nivel. Depende de los casos concretos, porque cada caso que se puede presentar es único. Todos los casos son diferentes, todos los casos son diferentes. Las circunstancias son diferentes y las actuaciones que nosotros vamos a hacer, lógicamente vamos a ver si están encuadrados en el marco legal o si nos salimos del marco legal. Yo me meto en otro caso, hace algunos años, los derechos de todos los ciudadanos, en cada una de las áreas, sea la vida, el trabajo, la salud, la educación, todos son derechos que se nos deben proteger a través de las normas. Inclusive les había puesto un ejemplo, algo que está sucediendo a través de redes sociales, inclusive la impunidad. Entonces, ustedes lógicamente que tienen un deber ante la sociedad, ustedes van a tratar de proteger a la colectividad, que es un derecho protegido para todos los habitantes, que esto es la convivencia social. Esa convivencia social quiere el Estado que sea de manera más saludable posible, más armónica posible, ¿no es cierto? ¿Y quiénes hacen para que se haga ese tipo de armonía, ese tipo de convivencia mejor? Hacen quienes hacemos funciones en cualquiera de las áreas. Eso tenemos que tener claro. Nuestra función va a ser en beneficio de toda una colectividad para mejorar un servicio de algo, ¿no es cierto? Esa es la idea. Esa es la idea. Pero aparte de eso, nosotros también podemos poner un riesgo. Como toda profesión, se corre un riesgo. Puede ser nuestra vida, puede ser nuestra propiedad, porque hemos visto que a agentes, que a los mismos policías, a veces les han robado las armas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿el arma de quién es? Del Estado. Está en posesión del policía, que el Estado confía en ese policía. Ese policía va a tener un problema porque le van a seguir un procedimiento por el arma. Y dentro de ese procedimiento tiene que justificar que el arma fue sustraída por un delincuente para que no sea ese policía sacado de la institución por no haber cuidado esa arma de dotación. Imagínense que todos tenemos responsabilidad. Nosotros en Fiscalía, un ejemplo, algún abogado pino se nos roba un expediente.
en un descuido o una hoja de expediente que sea claro. ¿Quién está en custodia? Fiscal. ¿A quién le va a caer la parte administrativa y de repente la parte legal? Entonces también estamos nosotros protegiendo. Ahí está, en ese expediente posiblemente alguien dejó un documento que sea clave y ese documento se no lo hizo sustraer a través de un abogado pillo, porque también hay, de todo hay, cobran bien. Por desaparecer expedientes, hay abogados que cobran para eso. Yo conocí a algunos, en Loja conocí dos, a uno lo mataron. Igual, seguía haciendo sus trapacías hace un rato y fue mi alumno en la universidad, pero murió en Cuenca, uno de ellos. Pero cobraba por desaparecer expedientes. ¿Y quién era el perjudicado? Era ese funcionario que estaba a cargo, si era juez, si era fiscal, etc. Imagínense, hasta eso nos podemos encontrar en la vida. Entonces, el Estado lógicamente que va a activar sus mecanismos para lograr reponer un caso, para lograr que este funcionario, de pronto el Estado puede decir un proceso administrativo en un caso determinado, que conlleva ¿a qué? A un sacrificio por parte del funcionario. ¿Por qué? Porque a veces tiene que pagar la defensa, ¿cierto? Es decir, estamos cumpliendo un deber para el Estado y a veces tenemos que defendernos de algo que nos ocurrió. No podemos estar exentos, ¿no es cierto? Porque estamos en un mundo, les dije al inicio, diferente hace de 50 años atrás, o diferente hace 80 años atrás. Ahora estamos en un mundo diferente. Tan diferente es que se han perdido esos valores, que ahora los hijos los denuncian a los padres a los hijos. Los hijos les quieren quitar la herencia antes de que muera el padre, etc. Los hijos ya nos tratan con papá, mamá, ahora tú, vos, etc. Es decir, perdimos valores. Perdimos valores. Un presidente de este país, hace unos 10 años atrás, eliminó materias de ética, moral y cívica. Y eliminando esas materias que recién se están retomando ahora, todos esos jóvenes empezaron a crecer sin valores. ¿Sí se dan cuenta de eso? Sin valores. Donde ya no hay respeto al hogar, respeto a los símbolos patrios, respeto al himno nacional. Una influencer hizo una canción con la estrofa del himno nacional, miren, ni siquiera de aquí del país. Y eso aplauden ciertos grupos todavía. Es decir, nos vino una influencia en la que estamos nosotros viviendo duro, momentos duros que tenemos que enfrentar, que ojalá Dios no lo permita, que nadie de ustedes en un momento determinado se encuentre en algún problema legal, que tenga que estar en juzgados, en tribunales, defendiéndose por su vida, por su patrimonio, y defendiéndose ¿para qué? Para permanecer en la institución. He tenido como 20 sumarios. Uno de ellos le suspendieron un mes de manera ilegal, ilegítima. Gané el proceso del contencioso administrativo. Pero también tuve la oportunidad para escribirles un libro y le puse el libro Miseria Humana a las personas que me quisieron hacer el daño. Está agotado el libro, se agotó en menos de 5 meses. Yo tengo 9 libros publicados, pero uno de ellos lo dediqué a la maldad, que era estas circunstancias que nos hicieron sancionar. Ahí está, y con eso me descargué esa ira que tenía, de que me quisieron volar, porque me meten en un proceso a mi fiscalía faltando un mes para que prescriba. Y con eso mandan un informe a la judicatura diciendo que prescribió en la oficina. Ahí está, no había maldad, pues. Sí. Por eso les puse miseria humana. 500 personas en la Casa de la Cultura estuvieron, y ahí está en el YouTube. Ahí está para que vean la presentación de esa obra. Bueno, entonces miren que vamos nosotros en cualquier momento a afrontar alguna situación, pero cuando tengamos alguna situación les recomiendo afrontémosla con
altura, con dignidad, con ética, con honestidad. Y verán que les va a ir bien en la vida. Les va a ir bien en la vida. Pero si lo hacemos al revés, contra facillas, pagando aquí, pagando allá, acomodándose con él, ahí definitivamente es otra cosa. Porque podemos ser parte de la corrupción. Aunque no lo quieran, el decir que ayúdenme con este trámite, le doy de por debajo, le doy $10, ya estamos aportando a la corrupción. Ya somos parte de la corrupción. Porque estamos fomentando eso. De que estamos haciendo un control de vehículos y que no tengo licencia y le paso sus $10, estamos fomentando. Y que el policía, cuando le da poquito, manda el informe y comparte a la fiscalía diciendo que lo han querido aprovechar. Pero cuando recibe sus 50, nunca llega el parte a la fiscalía. Entonces, miren, así está. Eso me ha tocado. Estoy en esto todos los días, durante 16 años, todos los días en fiscalía y todos los días en audiencias. Ayer en estas horas estaba en audiencia de juicio. Justo en estas horas. Un ex va a la casa que ya estaba la señora con otro y el carro estacionado abajo le hace pedazos. No. ¿Cuánto le hizo los daños? $9,000. Daño a alguien ajeno. En esa audiencia se suspendió porque faltaban unos peritos, pero hay que retomar la audiencia de la próxima semana. Bueno, pero el día de hoy ya estaba listo para venir a hablar con ustedes. La semana pasada me han pedido para otro día anterior y justo me notifica una audiencia de piso directo y el juez no me dio nada. No me dio diferimiento, entonces no pude venir.